Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que créanme, les va a dejar boquiabiertos. Y es que como ya leyeron en el título, la noticia de Alil y Esla simplemente sorprendió a todo el mundo. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de esta impactante noticia. Vamos a analizar todo, quiénes son Alil y Esla, qué pasó, cuáles fueron las reacciones, y por supuesto, mis propias opiniones y especulaciones. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de empezar, quiero pedirles algo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre este tipo de temas. Y créanme, en este canal, las noticias y el drama nunca faltan. Suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que, por favor, no se lo pierdan. Bueno, ahora sí, manos a la obra. ¿Quiénes son Alil y Esla, y por qué sus nombres están en boca de todos? Para los que no están familiarizados con la historia, déjenme darles un breve resumen. Alil, para quienes no lo conozcan, es uno de los actores más aclamados del momento. Saltó a la fama hace unos años con su papel protagónico en la exitosa serie Sombras del pasado, donde interpretaba a un enigmático detective con un pasado turbio. Su talento y carisma lo catapultaron a la cima, convirtiéndolo en un ícono de la televisión y en un codiciado rostro para campañas publicitarias. Su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora lo han convertido en el crush de miles de fans alrededor del mundo. Y Esla, por otro lado, es una diseñadora de moda de renombre internacional. Fundadora de su propia marca, Esla Designs, se ha ganado un lugar en la industria gracias a su estilo vanguardista y a su compromiso con la sostenibilidad. Sus diseños sofisticados y elegantes han sido lucidos por celebridades de todo el mundo, y sus desfiles son eventos imprescindibles en las semanas de la moda más importantes. Además de su éxito profesional, Esla es conocida por su elegancia, su buen gusto y su activismo en defensa de los derechos de los animales. Ambos en algún momento formaron parte de la vida pública. Ya sea por su trabajo, sus relaciones o, como en este caso, una combinación de ambas. Eran conocidos por ser una de las parejas más envidiadas del momento. Desde que se conocieron en una gala benéfica, hace 5 años, la chispa entre Alil y Esla fue instantánea. Su relación, un cuento de hadas moderno, se consolidó rápidamente. Las románticas publicaciones en redes sociales, los viajes exóticos, las declaraciones de amor en público, todo parecía indicar que estaban destinados a ser la pareja perfecta. La gente los quería, los admiraba, los seguía. En resumen, eran una pareja adorable, que irradiaba glamour y felicidad, y que encarnaba el sueño de cualquier persona que anhela el amor verdadero. Y entonces... ¡boom! El 25 de agosto de 2025, la noticia explotó como una bomba. ¿Qué pasó? No se lo van a creer. La noticia que sacudió al mundo del espectáculo fue la confirmación de su separación. Sí, Alil y Esla, la pareja perfecta, se separaban. La verdad es que al principio yo tampoco me lo podía creer. Mis redes sociales explotaron con mensajes, comentarios, memes. Todo el mundo estaba hablando de eso. Lo primero que pensé fue, ¿qué demonios está pasando? Mi teléfono no paraba de sonar y mis notificaciones estaban saturadas. ¿Te enteraste en serio? No puedo creerlo. La incredulidad era generalizada. La gente se negaba a creer que el amor idílico que parecía unir a Alil y Esla hubiera llegado a su fin. Luego comencé a investigar, a leer fuentes confiables, a analizar la situación. Y créanme, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a desglosar los hechos. Según lo que se ha revelado, la ruptura fue iniciada por Esla. Después de semanas de rumores y especulaciones, un comunicado de prensa emitido por su agencia confirmó la noticia, alegando diferencias irreconciliables. El comunicado, redactado con cautela, no proporcionaba detalles concretos sobre las razones de la separación, pero sí dejaba entrever que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles que pintan un panorama mucho más turbio. Al parecer, la relación de Alil y Esla se había deteriorado en los últimos meses. La agenda apretada de ambos, sumada a la presión mediática y a la creciente tensión en su convivencia, había provocado un distanciamiento entre ellos.
Pero lo que más sorprendió a todos fue la filtración de supuestas pruebas que sugerían la infidelidad de Alil. Unas fotografías, tomadas por un paparazzi, mostraban al actor en actitud muy cariñosa con una joven modelo en un club nocturno. Aunque las imágenes no eran explícitas, la cercanía entre ambos y el ambiente sugerían que había algo más que una simple amistad. Y para añadir más leña al fuego, se filtró una supuesta conversación privada entre Alil y la modelo, en la que el actor le expresaba su frustración por su relación con Esla y le manifestaba su deseo de estar con ella. Esta conversación, que fue publicada por un medio de comunicación sensacionalista, generó un escándalo sin precedentes. ¿Y las reacciones? Las reacciones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Hubo quienes defendieron a Alil a capa y espada, alegando que las fotos eran manipuladas y que la conversación era falsa. Sus fans, devastados por la noticia, se unieron en una campaña de apoyo al actor, inundando las redes con el hashtag #Yo apoyo a Alil. Otros, en cambio, se volcaron a apoyar a Esla, expresando su solidaridad y condenando la supuesta infidelidad de Alil. Sus seguidores, indignados por la traición, se unieron en una campaña de apoyo a la diseñadora, utilizando el hashtag #FuerzasLa. Las teorías conspirativas florecieron como flores en primavera. Algunos especulaban que la ruptura era una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro de ambos. Otros creían que todo era un complot orquestado por los medios de comunicación para dañar la imagen de Alil. Incluso hubo quienes acusaron a la modelo de ser una trepadora que buscaba fama a costa del actor. Yo sinceramente creo que la verdad está en algún lugar entre todas estas versiones. Es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar partido por uno u otro, pero creo que es importante analizar la situación con objetividad. Es probable que la relación de Alil y Esla no fuera tan perfecta como parecía en las redes sociales. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas puestas en ellos pudieron haber contribuido a la crisis. Y es muy probable que la infidelidad, ya sea consumada o solo una tentación, haya sido el detonante final. Es importante recordar que en estas situaciones, siempre hay dos versiones y la verdad, a veces, está en el medio. Pero lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que el público reaccionó. La velocidad con la que se difundieron los rumores, las fotos, las conversaciones, demostró el poder de las redes sociales y la voracidad de la prensa del corazón. La gente está sedienta de drama, y esta noticia les proporcionó un festín. Esto demuestra que en el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público, y cualquier desliz puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Y ahora hablemos del futuro. ¿Qué le depara a Alil y a Esla? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos? Es probable que ambos se enfrenten a un periodo de incertidumbre y de adaptación. Alil, especialmente, tendrá que lidiar con las consecuencias de la supuesta infidelidad. Su imagen pública se ha visto dañada, y tendrá que esforzarse para recuperar la confianza de sus fans y de la industria. Es probable que algunos proyectos se vean afectados, y que tenga que enfrentar críticas y cuestionamientos. Esla, por su parte, podría aprovechar la situación para fortalecer su imagen y consolidar su carrera. Su postura de mujer fuerte y empoderada, capaz de superar la adversidad, podría atraer aún más a sus clientes y seguidores. Es probable que la atención mediática le sirva para aumentar su visibilidad y para dar a conocer su marca a un público más amplio. Lo cierto es que pase lo que pase, esta noticia marcará un antes y un después en sus vidas. El proceso de divorcio, las batallas legales, los rumores y las especulaciones, todo esto les obligará a reinventarse y a redefinir sus prioridades. Personalmente creo que ambos tienen la capacidad de salir fortalecidos de esta situación. Alil, con su talento y carisma, puede demostrar que es mucho más que un actor. Puede utilizar su fama para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a sus seguidores. Esla, con su talento y su pasión por la moda, puede convertirse en un referente para las mujeres de todo el mundo. Espero que ambos puedan encontrar la paz y la felicidad, y que puedan rehacer sus vidas de la mejor manera posible. Que encuentren el apoyo que necesitan y que aprendan a valorar las cosas realmente importantes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la noticia de Alil y Esla. Sé que es un tema candente y me encanta poder compartir con ustedes mis opiniones y especulaciones.
Resumiendo, en este vídeo vimos la impactante noticia de la separación de Alil y Esla, una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo. Analizamos los hechos, comentamos las reacciones, desde el apoyo incondicional hasta la condena rotunda, y especulamos sobre el futuro de ambos. Exploramos las posibles razones detrás de la ruptura, desde la presión mediática hasta la supuesta infidelidad, y cómo las redes sociales amplificaron el drama. Espero haberles mantenido o entretenidos e informados. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí, y siempre valoro sus comentarios y opiniones. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Alil fue infiel? ¿Creen que Esla podrá recuperarse? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus puntos de vista. Todos los comentarios son bienvenidos, desde los más críticos hasta los más positivos. Y no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, aquí encontrarán análisis, chismes y muchas sorpresas. No se pierdan los próximos vídeos que subiré sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.